en el mercado. Vos una vez te escuchaba en una charla, perdón que hago un apéndice. Una vez me acuerdo que te fui a escuchar hace mucho tiempo. Éramos muy jóvenes los dos. Era ahora, ¿no? Que... No. Y diste un ejemplo que siempre me quedó grabado en la cabeza que decías, y bueno, en el fondo nombrar los economistas que marcaron y que hicieron historia. Entonces uno empezaba David Ricardo, Adam Smith, y vos decías, ¿cuántos libros habrán leído estos tipos? Ah, buenísimo. ¿Cuántos libros habrán leído? Y vos decís... Belgrano, primer economista. ¿Qué libro leyó? Claro, ¿cómo se formaban ellos? Y el segundo punto es, a veces hablamos mucho sobre escritores o sobre... que nadie compró sus libros, con lo cual estamos discutiendo sobre cosas que no tuvieron impacto porque lo leyeron pocos. Y gente que se hizo muy popular, que tiene muchos impactos, bueno, me callo. Te digo cómo empezó eso. Eso empezó porque una vez leí que Samuelson había leído todo. Entonces dije, ¿qué es todo? A ver, contemos. Y ahí empecé. Entonces dije, a ver, en la época de Adam Smith, el tipo tenía una buena biblioteca. Además de Oxford decía que había tenido malos profes, pero una buena biblioteca. Pero ¿cuántos libros había? ¿20? Ricardo, 20, Marx, 50, cosas así. Hoy se publican no cientos de ejemplares, cientos de journals, miles de journals. No hay forma de leer. Vos sos una cosita así chiquitita. Entonces la biblioteca era así. Junto a lo cual tenemos que decir, primero, el paso del tiempo. ¿Por qué leemos La riqueza de la nación los principios de Ricardo? Algo tiene. Porque en el mismo año, 1776, que se publicó La riqueza de las naciones, se han publicado otros 20 libros y se quedaron, digamos así, en el tiempo. Algún genio algo tienen. Y yo le digo a los alumnos, por favor, lean los originales. Algunos de los cuales son muy modernos, Ricardo, otros son medio pesados, no importa. Ahí hay mucho talento, muchos genios. Y viene el tema de dónde se informaban los tipos, cómo se preparaban. Hacía mucha introspección, mucha lectura de la historia, y otra fuente importantísima eran los relatos de los viajeros. Las series estadísticas son un invento de mediados del siglo XIX en adelante. Por eso, cuando empiezan las series estadísticas, empiezan las recurrencias, empieza la reflexión sobre los ciclos. Claro. Smith, todos esos pensaban, decían, che, vamos para allá. En el medio, catando, tener una crisis. El tema es a dónde vamos. Y los pesimistas eran el famoso estado estacionario. Malthus con la explosión de la población, Ricardo con los rendimientos marginales crecientes, y la historia dice una cosa fantástica. Dice, todos los pesimistas a largo plazo se equivocaron. Todos los pronósticos pesimistas de largo se equivocaron. Cuando algún tipo dice que la inteligencia artificial va a terminar con el trabajo humano, jugarle evita, está equivocado. Lo que puede decir que va a cambiar el trabajo humano. Hoy labura más gente que hace 50 años, 100 años, en cosas diferentes. ¿Qué peor? ¿Entendés? Acabas de articular lo que se llama invertir a largo plazo. A largo plazo no perdés, generalmente. Lo hiciste como invertido, me encantó porque si a mí me preguntas qué aprendiste de trabajar en Mercado Libre y Nubank, hablar con los inversores, es largo plazo. Que es exactamente lo que vos dijiste, invertido. Perdón. Claro, viste, en corto, viste, esas cosas, bueno. Entonces, esa es la cosa. Los tipos se nutrían Ahora, de eso. Una pregunta más. Dale. Te voy a hacer una repregunta. Primero, gracias a todos por seguir escuchándonos. Es una muy buena noticia que hablemos de estos temas. Significa que el mercado está tranquilo, que no nos mata la agenda. Significa que se va normalizando. Uno puede pisar la pelota y decir, bueno, dejemos que decanten las cosas, pero después lo hablamos. Una vez, un amigo común, que le mandamos un gran abrazo y le mandamos mucha fuerza al Alberto Neisberg, la hermana Olga, en una elección que me dio, yo había criticado, me había escuchado por radio y yo había criticado algo de Marx, no sé qué dije, algo mal. Y me dijo, me dio a leer un libro. Y yo el libro lo leí así, no me emboló nada. Y todos los días, ¿leíste el libro? ¿Leíste el libro? Y me dice, yo no te di para que, no decía nada de Marx ni de lo que yo había dicho. Era para que entiendas en el contexto que Marx escribió lo que escribió. O que Adam Smith escribió lo que escribió, claro. O David Ricardo, que uno lo separa del contexto. Yo lo juzgo ahora, pero hay que escribir en ese momento. ¿Cómo? Vos escribiste en total 56 libros. 56 libros. Que no están agotados, digo, por si alguno quiere. Sobre el último hay dudas, ¿eh? Yo creo que el último se ha vendido muy bien. Bueno, de los 56 libros, desde el primero al último debe haber un cambio en vos fenomenal. Quizás no eras el mismo. Seguramente. Te dejo hablar. Eso de entender el contexto con el que hiciste seguramente. Adam Smith es contemporáneo, por no decir anterior, a la Revolución Industrial. La división del trabajo en Adam Smith es un tema de destreza, no de maquinaria. La maquinaria vino después. Claro.
Ahora, Ricardo es un momento donde ya va a tener alguna y el problema es la escasez de la tierra. Malthus con el tema de la población. Lo de Malthus es genial. Malthus escribe la primera edición del ensayo de la población y lo publica de manera anónima. Contra un tipo cuya tesis era que los jóvenes tenían que controlar las pasiones y quedarse en el molde. ¿Y sabes lo que dice el ensayo de la población? Lo voy a decir en latín. No seas boludo. El tipo era cura. Cura, sacerdote, por supuesto. ¿Era sacerdote? No era así. Bueno, esta es la primera edición. A ver, la discusión abajo de castellano. Uno que decía no fuki fuki y el cura que decía Flaco, sí fuki fuki. Tenemos que hacer algo. Pero además tenía los datos, porque un cura, ¿qué es lo que hace un cura? O registra nacimiento, defunciones y casamiento. Bueno, 1798. En 1801 aparece el primer censo de la población en Inglaterra. Y se dan cuenta que son mucho más de lo que creían que eran. Lo van a ver a Malthus y dice, papá, te dije. Lo estaba bien. La mano le decía Malthus. Entonces, Malthus... No dan los alimentos para este crecimiento. Pero claro, Malthus lo que está viendo dice, esto es una explosión demográfica, porque la historia lo que dice es esto. En la antigüedad, el crecimiento poblacional era muy chiquito, porque la tasa de natalidad era muy alta y la de mortalidad también, las dos. Claro. Porque el crecimiento es la diferencia. ¿Qué pasa cuando empezás a comer un poquito mejor y te higienizás un poquito más? Cae la de mortalidad. Claro. La de natalidad cae mucho después. Entonces, el tipo lo que está viendo es esa separación entre las dos curvas y dice, ¡pum! Algo tenemos que hacer. ¿Entendés? Bueno, Keynes. La teoría general, Keynes tenía que vender pescado. En la década del 30, que era dramática, él no podía decir algunas consideraciones que yo creo. No. Saca un libro y dice, los clásicos son unos boludos, acá llegó papá. Eso dice. La teoría general dice, yo sé lo que pasa y yo sé lo que hay que hacer. En el medio de una crisis, la gente dice, ¿cómo? ¿Qué pasa? Y que el sector privado, producto de las expectativas, está comprando poco. Y entonces, que el Estado compre hasta que la cosa se normalice. ¿Qué quiere decir comprar? Obras públicas, pintar las escuelas, no quería estatizar, no quería hacer ninguna... Y después cuando se normaliza se retira. Leer la teoría general para aplicar hoy, o Marx o cualquier independiente de la seguridad, es parte del problema. Si un tipo te dice, como yo soy keynesiano, creo que siempre los problemas son de déficit de demanda agregada, es un idiota. Como te puedo decir, soy un idiota si dice los mercados nunca fallan. ¿Cómo puede decir eso? Vos tenés que aprender lo que dice cada escuela, lo tenés todo en la cabeza y se te presentan problemas. Problema quiere decir, un ser humano te relata algo que implica una frustración. Ahí empezamos a hablar. Y después no tenés el problema de que nacen los fundamentalistas más fundamentalistas que el que escribió, o sea, un poco lo que estaba diciendo, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque son fiacas. Cuando vos trabajas con el catecismo, es decir, cuando vos agarras cualquier escuela, que puede ser marxista, un marxista cuadriculado le plantea cualquier problema y la lucha de clases. Gracias, fenómeno. Pero es lo mismo que dice la falla, los mercados no fallan. Es lo mismo. Yo digo, perdón, con eso vos metés Hayek, Mises, Rothbard, lo que vos quieras, en una computadora, no sale el decreto 70, no sale la ley bases. Porque es eso más 14 cosas más, por ejemplo, limitaciones políticas, institucionales, es una cosa evidente. La vida.